muchas gracias a todos y a todas. Gracias por querer compartir, al menos esta mañana, con nosotros y con nosotras, presentando lo que es el proyecto y la campaña Desactiva. Como cada año por estas fechas, pues presentamos un poco todo el avance que hemos desarrollado en la campaña y sobre todo queríamos empezar por compartir con vosotros y vosotras el motivo que tiene esta campaña y por qué entendemos que no es ni mejor ni peor, por supuesto, pero es diferente y sobre todo de qué parte, ¿no? De qué idea parte. Porque si queremos que la idea de dónde parte también es importante reflejarla. En este punto, que sería la presentación de los resultados del proyecto de investigación en redes sociales, un análisis para desactivar el racismo y el discurso de odio en las redes sociales, queremos plantearos eso, compartir el de dónde venimos, ¿no? Desde el área de convivencia intercultural y desarrollo comunitario, planteamos este trabajo no como una mera campaña publicitaria o como una campaña de sensibilización, sino lo que nosotros y nosotras como equipo intentamos desarrollar, y es el trabajo al menos que es el eje vector, ¿no?, sobre el cual queremos discurrir cada día, es la construcción de unas políticas públicas con un enfoque de carácter comunitario. Y esto dicho así puede parecer muy del mundo de las ideas, ¿no?, muy idealista. Yo creo que vamos a ir bajando a lo largo de la mañana, sobre todo a lo largo de la presentación de los resultados y sobre todo a través de la ponencia marco, ¿no? Nosotros intentamos con esto es construir políticas desde la base, es decir, desde lo concreto, desde esos lugares donde se gestan y se crean las relaciones o se destruyen, esos espacios donde compartimos los proyectos, el negro sobre blanco, la construcción de un proyecto, de una idea, es muy fácil de sostener sobre un folio, pero tiene que revertir en la construcción material de esos espacios para compartir. Es decir, en esa puerta del colegio donde compartimos familias, en esos lugares de carácter público, donde esos centros de trabajo, en ese parque, ese jardín donde compartimos momentos de carácter público. ¿Con qué fin? Con el de generar una participación activa para construir estas políticas de carácter comunitario desde la base. Y así es como se gesta la campaña Desactiva año tras año. Nosotros no generamos una campaña de carácter vertical, donde somos más ingeniosos, ni más creativos ni creativas que nadie, y la ofrecemos en público como una manera de presentar nuestro ingenio, nuestra creatividad, si intentamos construirlo. Y más allá de eso, intentamos construirlo desde la base con un fin claro. Porque más allá del empoderamiento, que son estas palabras que ahora mismo se comparten mucho, ¿no? Más allá del empoderamiento, no se trata de generar una participación material sobre la base, sobre los barrios, sobre los espacios concretos para empoderar, sino porque esta construcción material de los espacios para la participación comunitaria supone el crear los espacios donde ejercer el poder que cada persona tiene. Y creo que esto es fácil repetirlo. Es decir, no se trata de empoderar a la comunidad, sino generar el contexto conceptual y metodológico, generar los espacios físicos, para que ese poder que cada uno de nosotros y nosotras tenemos se pueda desarrollar. Creo que a partir de esta idea nos cambia mucho el chip. Cuando nosotros generamos la campaña Desactiva, ahora domingo entrará en harina, como se dice, veréis y veremos que no se trata de nosotros generar una campaña para empoderar a nadie, sino que estamos partiendo de las ideas que surgen en los territorios, en cada uno de los territorios de intervención, con la ciudadanía, con la infancia, con la juventud, con las personas mayores, con las mujeres, con todo tipo de personas que conviven y comparten en una comunidad, para darles la oportunidad de que ejerzan el poder que ya tienen. Y creo que este matiz es importante. Tener en cuenta la comunidad en toda su diversidad es generar un enfoque intercultural. En una sociedad que tendemos a la diversidad en su mayor acepción, es necesario que tengamos en cuenta que la diversidad debe ser una riqueza y no debe ser un desafío. Es la necesidad, parte de la necesidad, y lo digo con mayúsculas, de construir espacios para convivir. Porque esto se resume en lo siguiente: es necesario dar luz a los tantos subterfugios que el Estado de Derecho tiene. Reconocer a la comunidad en su diversidad es poner luz a esos subterfugios que todavía en 2024, a 6 semanas de que sea 2025, el Estado de Derecho todavía tiene. Es ensanchar, haciéndolo resumidamente, ensanchar la democracia. Esto es un enfoque de derechos. Esto parte de un enfoque de derechos, que también son esas palabras que se repiten mucho y a veces se reflexionan poco.
Esto supone generar en estos territorios, en cada barrio, en cada espacio, en cada colegio, en cada centro de trabajo, en cada centro educativo, generar garantías. Garantías, igualdad, reconocimiento para la lucha contra la discriminación de carácter estructural. Palabras también a veces que se nos olvidan. Cuando hacemos una campaña de sensibilización, como la que vamos a presentar hoy, o como la que domingo va a ahondar, se trata de luchar contra la discriminación de carácter estructural. Proyectos contra el racismo y la xenofobia como este parten de la importancia de sensibilizar. Pero sensibilizar también de una manera material. Parte de sensibilizar, de remover y de agitar una conciencia. Queremos generar un cambio. No queremos generar una estética de la sensibilización, ni una estética, ni una transformación meramente estética o ornamental. Se trata de realmente generar una agitación y promover la conciencia de cada uno de los ciudadanos. Por eso incidimos en que nuestra campaña, en la campaña que nosotros presentamos, se crea desde la base, se crea desde la ciudadanía, se crea desde las comunidades, se crea desde el barrio. Nosotros no vamos a presentar nada que no haya salido de las ideas compartidas de las propias comunidades. Y esto parte de algo muy simple, que es la importancia de escuchar. También son palabras que nos resuenan mucho, las redes sociales también bombardean con muchos hashtags de este tipo, pero es necesario escuchar y de construir de carácter colectivo. Quiero incidir en esto, y disculparme que me repita tanto, en que partimos de una construcción material real de la campaña. Es decir, nosotros no apostamos por construir colectivamente, apostamos por la importancia de escuchar, apostamos por la importancia de sensibilizar y apostamos por que sea desde la base. Porque esto no deja de ser un reconocimiento pleno de las personas, un derecho a la ciudad, un derecho a la comunidad, donde cada persona, independientemente de cómo sea, pueda ser partícipe de la construcción de un nuevo relato, de un discurso que sea contrahegemónico y que un discurso que agite al statu quo establecido, donde la desigualdad está establecida, está aceptada y, salvo acciones de carácter meramente estético, parece que no terminamos de avanzar en ello. Con esto lo que queremos es simplemente, y con esto termino, es asegurar una comunidad donde nadie viva a escondidas. Muchas gracias. Desactivando el racismo y la xenofobia. Me toca un poco, efectivamente, como decía Israel, entrar un poco en harina, pero bueno, antes quería decir que la iniciativa Desactiva, y precisamente por todo lo que ha hecho Israel, no es meramente, no es una campaña de sensibilización. O sea, el racismo y la xenofobia y la discriminación, toda la problemática estructural, social y todo este contexto que estamos viviendo en la actualidad no se va a solucionar con una campaña de sensibilización. Entonces, bajo esa idea, precisamente, lo que está es el paradigma de poder estar, como decía Israel, en cada cole, cada calle, en cada asociación de vecinos, en cada parque, en ese encuentro, en el bar, en cualquier espacio, ¿no? Generando sensibilización, generando espacios donde se pueda participar. Entonces, eso es el entendimiento que tenemos nosotros a la hora de hacer el proyecto o la iniciativa, y si bien hay una serie de herramientas, como al final puede ser pues una producción audiovisual, una serie de materiales de campaña u otras, ¿no? Y en este caso, este año, porque al final este proyecto o esta iniciativa parte inicialmente o se aprueba con financiación en 2019 y nace originalmente desde una visión muy digital. En aquella época, todo el discurso de odio en redes sociales era todavía un suceso relativamente emergente, ¿vale? No había ese foco que hay en la actualidad, ¿no? En el que parece que estamos, desde luego, no mejor. Entonces, en 2019 nace el proyecto y lo primero que quiere es generar una pequeña investigación, ¿no? Un pequeño diagnóstico sobre qué es lo que está pasando en las redes sociales, y a través de ese diagnóstico era una herramienta para luego seguir ejecutando ese proyecto, ¿no? Con los resultados que había dado ese diagnóstico. Se genera una plataforma o ese espacio de base comunitaria de participación en el ámbito digital,
y se prioriza pues, los temas, ¿no? o lo que había señalado ese diagnóstico. En 2024, pasados 5 años, creo que dijimos que la iniciativa ha aumentado mucho, ya no es un concepto digital, sino que la parte digital es como el iceberg, pero se ha ido generando esa base que estábamos hablando, mucho camino todavía por recorrer. Yo creo que estas jornadas también reflejan eso. Vamos a ver unas jornadas donde, bueno, en la mañana la terminamos con una mesa, pues, con todas estas asociaciones, ¿no? Donde se está trabajando esto, ¿no? Y se está trabajando en red. Y es importante visibilizarla, y es importante que nos encontremos, y estos espacios son importantes pues, para entender que no estamos solos y que hay un trabajo importante en conjunto. Entonces, en ese camino dijimos, bueno, pues han pasado 5 años, creo que ahora toca actualizar ese diagnóstico. Y eso es un poco lo que vengo a poner sobre la mesa hoy. ¿Vale? Hoy vamos a hablar, no vamos a hablar tanto de todo ese trabajo que seguimos haciendo en los barrios, en los territorios, ese trabajo en red, ese trabajo con los centros educativos, algo capital y vital que afronta la iniciativa Desactiva y otros proyectos, ¿no? de la entidad. Pero ahora vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque llevamos un tiempo a esta parte en la que nos estamos haciendo muchas más preguntas otra vez, que creo que hace falta repreguntarse las cosas de dónde estamos y ver a dónde vamos, ¿no? Y para eso hace falta pararse otra vez, diagnosticar, involucrar a la gente, analizar y ver si estamos mejor, estamos peor, si somos o tenemos que empezar a medir de la manera más eficaz precisamente esa eficacia, ¿no? de lo que estamos haciendo. Es peleagudo, pero creo que es el momento. Estamos en esa fase en la que bueno, pues con todos estos colectivos y con toda la gente a la que queremos sumar, vamos a analizar, ¿no? Vamos a empezar a analizar, vamos a generar metodologías en ese caso que analicen y que nos den herramientas cada vez más eficaces para, con la participación comunitaria, poder ir rompiendo, ¿no? toda esta problemática, ¿no? de la discriminación. Paso al meollo, paso a la harina. Entonces, tenemos esta presentación del diagnóstico, un análisis para desactivar el racismo y el discurso de odio en las redes sociales. Y voy a ser muy conciso, os hago una breve presentación de cómo se ha planteado hasta la fecha. Tenemos lo que les decía, ¿no? El histórico del 2019 y el 2024. En 2019 teníamos 4 redes sociales que analizamos y en 2024 analizamos 5. Por ejemplo, TikTok es la red social nueva, no existía, o por lo menos no era relevante si existiese, como para analizar en 2019, y sin embargo en 2024 pues, aparece una red social que ahora es impensable no meterla, ¿no? En un análisis de redes sociales. En este análisis hasta el 30 de septiembre se han analizado más de 1.250 contenidos en redes sociales. Y bueno, hemos puesto el foco en los perfiles de los emisores del discurso de odio, en sobre todo analizar el contenido, que a través de esas palabras clave, ¿no? de esa sintaxis, y también un análisis de las interacciones que produce o cómo se interactúa, ¿no? en las redes sociales con ese discurso de odio. Y en este punto hemos añadido una cuestión que tampoco estaba en 2019, que es la parte, lo que decíamos, ¿no? Lo político es personal. Hemos metido el tema de las fechas con un análisis de si hay elecciones, ¿no? O si hay momentos políticos, si influye el discurso de odio en las redes sociales, ¿no? Creíamos que era también un punto importante para analizar. Objetivo general de esto era pues, analizar ese discurso de odio en redes sociales, identificar esos patrones que pudieran tener los emisores del discurso, cuáles son las características de ese contenido, cuál es su relación
con eventos clave como pueden ser los elementos políticos o electorales y, bueno, pues tendrá alguna última fase, ¿no? para precisamente ver cómo mejoramos estrategias de prevención, ¿no? en este ámbito. Entonces, en este caso tenemos lo que hemos dicho, es análisis de perfil de emisores, caracterizar la demografía, la interacción, el tipo de perfil, su nivel de prejuicio, el análisis del contenido, identificando palabras clave, temas del prejuicio y finalmente esas tendencias clave para evaluar variaciones en periodos sociopolíticos, ¿vale? Con esto pues planteamos una metodología de trabajo para hacer este diagnóstico. Inicialmente, ¿qué es lo que hicimos? Pues paramos a definir qué es lo que vamos a hacer. Esa estrategia, generamos estos objetivos, generamos, bueno, pues cómo vamos hasta dónde vamos a llegar, qué alcance, qué métricas vamos a ver, qué periodo de tiempo, ¿vale? Se ha elegido un periodo de tiempo que va desde mayo de 2023 hasta junio del 2024, junio-julio de 2024, que fueron cuando terminó un poco el periodo electoral de europeo, ¿vale? Europeo. Y en mayo de 2023 pues, fueron las elecciones generales, últimas elecciones generales. Entonces, en ese periodo da un margen para ver qué pasaba antes, después, en medio, ¿vale? La recopilación de datos, bueno, pues lo que os hemos comentado, seleccionamos el número de fuentes, en este caso de redes sociales, qué palabras clave íbamos a hacer las búsquedas del contenido. Para esto metimos conceptos como palabras clave implícitas, explícitas y de contexto. Clasificamos y segmentamos los datos, ¿okay? Por lo que hemos dicho, por el perfil de emisor, las características del contenido, la identificación de los grupos también afectados y la relación, ¿no?, de esos periodos con la vitalidad, la interacción en estos temas. Finalmente sería el análisis comparativo y la síntesis para que, bueno, pues con todos estos datos recopilatorios podamos sacar, esperemos, vamos a ver si sacamos conclusiones, ¿vale? Y evaluamos esta evolución, ¿vale? Características principales, ¿vale?, que os adelanto, que ha salido en este diagnóstico, es que el diagnóstico, bueno, tiene un enfoque multiplataforma y se observa ya un predominio de emisores de odio masculinos, ¿vale? El perfil principalmente masculino, que tienen menos de 10.000 seguidores, hemos puesto como un límite entre 1.000 y 10.000, como para considerar, en la actualidad, esto en 2019 ya era como gente muy potente, pero en la actualidad es como que con esto todavía no te puedes considerar un perfil de alta, ¿no?, incidencia. Y entonces, estos son los que más hay, ¿no?, los que más estaban generando el discurso de ellos, son perfiles que vienen muy alta incidencia, ¿no?, a nivel de cantidad de contenido. Otra cosa luego es la interacción que tenga un perfil con más seguidores o menos seguidores. El contenido se centra en palabras claves como inmigración, seguridad y diferentes prejuicios sociales, con un alto porcentaje de mensajes que apelan a la emoción, no a la razón, entendiendo evidentemente que el discurso de odio no es muy razonable, pero sí que entendíamos que podíamos discernir el discurso de odio entre emocional y racional, si sobre todo intentaba apelar, aunque estuviera erróneo o intencionado, intentaba apelar a, no es una cuestión discriminatoria, es una cuestión de datos, es una cuestión de historia, sabemos, ¿no? Pero aún así el mensaje principal en las redes es emocional. Los discursos durante los periodos electorales, bueno, ahora lo veremos, pero sí que hay cambios, pero hay diferencias por las redes sociales. Y los grupos más afectados incluyen al colectivo inmigrante en general, como aquí entra todo el mundo, ¿no? Y en minorías étnicas, sobre todo de la parte del continente africano, y en menor medida, en la parte de análisis de inmigración, la etnia gitana, ¿no?, también está señalada dentro de ese análisis. Como hemos dicho, perfiles de emisores, análisis del contenido, interacción y alcance, discursos de odio dentro del periodo electoral tienen diferencias, y los grupos afectados incluyen el colectivo inmigrante subeuropea, minorías africanas y gitanas. Y
esta parte que estábamos diciendo, un poco de diferencias entre las plataformas, pues ya sacan conclusiones. Por ejemplo, Facebook y X, antiguamente conocida como Twitter, estas dos redes sociales son las más antiguas, ¿vale? Y se nota, ¿no?, también el perfil de la gente y el tipo de contenido es como más explícito y más directo. Es como que son menos sutiles, ¿no? Y por contrario, Instagram y TikTok son redes sociales que el contenido del usuario es más sutil, utilizan, ¿no?, la parte más visual, ¿no?, incluso en algún caso lo que ellos o ellas van a entender como humorístico, ¿vale? Y en la parte de YouTube lo que se utiliza mucho es el formato de vídeo largo, bueno, el formato como de análisis, ¿no?, de análisis de opinión, y ahora tenemos esta gente que analiza las noticias y analiza lo que está pasando con una objetividad pasmosa. Y esto tiene, bueno, pues tiene su cierta viralidad, porque además esos vídeos largos luego en las otras redes sociales tienen sus cortes, ¿no? Sí, sus vídeos pequeñitos que le dan más viralidad. Pues vamos al meollo, vamos a ir analizando estos puntos. Los perfiles emisores de odio, lo que hemos dicho, ¿no? El 70% hombres, la mayoría de los emisores de contenido de odio son hombres, especialmente en Facebook. Estamos hablando de ese 70% están en Facebook principalmente. TikTok, estamos hablando de un 68%, Instagram y Twitter un 65%. ¿Vale? Los perfiles analizados son hombres. El 92% se ha podido detectar que son españoles o de caída española, ¿no?, o por lo menos de residencia en España. Y hay poca variedad, ¿no? El 98, el 95, el 92. En YouTube sí es interesante que hay un 15%, ¿no?, de emisores de odio que no son internacionales, ¿vale?, aunque tienen lengua hispana, ¿no?, en el análisis que ha sido de lengua hispana. El perfil está mayoritariamente en perfil joven, de 18 y 30 años. El siguiente a ese perfil es el de 31 y 55. Pero lo que estamos viendo ya, ¿no?, que es redes como Instagram y TikTok, que aparentemente parece como que hay menos discurso de odio. Bueno, hay un discurso de odio encubierto, ¿no?, y que se produce por jóvenes y se recibe a jóvenes, ¿no? Entre ellos está el combate. Y tiene una alta interacción, especialmente entre jóvenes de 18 a 30 años. En Facebook y YouTube, sin embargo, ¿no?, 31-55. Y en X, en Twitter, aunque está más o menos equilibrado, sigue ganando el perfil de jóvenes en Twitter, ¿eh? Hay más jóvenes, un porcentaje más alto de jóvenes que de 31-55. Y el 85%, se ha llegado hasta el 85% de perfiles personales, ¿no? Porque estamos también analizando si el perfil pues era, ¿no?, de entidad política, de administración pública, ¿no? Pues la mayoría son perfiles personales, ¿no? Son personas con nombres y apellidos, o anónimas en redes sociales, pero que son personas no representantes tanto de entidades. Esto también es relativamente normal. TikTok lidera en perfiles personales, 85%, seguido con Instagram, 75%, Twitter, 70%, y en contraste Facebook y YouTube sí que muestran un mayor porcentaje, ¿vale?, presencia de perfiles institucionales y públicos. Están más equilibrados. Y de hecho, no es que esté más equilibrado, que ahí es donde más hay, ¿no?, donde más perfiles institucionales hay todavía es en estas dos redes sociales. El análisis de contenido. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Y esto creo que es importante, que diferencia a lo mejor. Hay dos de estas dos pautas. Por un lado, que hacemos un análisis más o menos exhaustivo del perfil de emisor, y segundo, profundizamos en el análisis del contenido, ¿vale? No es tanto solo ver la palabra, sino, por ejemplo, nos preguntamos si el contenido es emocional o racional, si ese perfil tiene un nivel de prejuicio más explícito, más manifiesto, o es más sutil, ¿vale? Entonces, ahí nos da una radiografía también más profunda. El 87% de los contenidos por emisores de odio son hombres, especialmente, está repetido, sería el 87% son
de mensajes de odio de carácter emocional, ¿vale? Esta es la máxima que se encuentra, además me parece que en Facebook. El 35%, ¿vale? Hace mención a este análisis de contenido por palabras, hace mención a la palabra ilegal o ilegales, ¿vale? Esta es la palabra mayoritaria porcentual donde se utiliza el discurso de odio. Después seguido, que esto también es interesante, de la palabra España o españoles, ¿vale? Con lo cual el discurso de odio también apela mucho al nacionalismo español, a ser muy de patria, ¿no? Y el siguiente, justo muy pegadito al de España, españoles, precisamente es inmigrante, inmigración, ¿vale? Es interesante ver que hay términos como en Facebook, ¿no? Despectivos como moro, que está ya en un 12%, o específicos en TikTok y en Instagram en Instagram como Cataluña, que además, hablando de fechas, pues tiene también una relación, ¿no? de determinados acontecimientos en Cataluña, ¿no? y de apelar a un sentimiento de problemática en Cataluña, ¿no? Concretamente, ¿vale? con el tema de la inmigración y con el tema de la separación. Y en TikTok con la palabra vienen, que parece que no, pero no es inocente, vienen, está ahí sutilmente encubierta con otra palabra como es invasión, ¿vale? Pero que no aparece tanto, no es evidente, es decir, no está dentro de las estadísticas, pero está esta, ¿no? Es más sutil, ¿no? En Facebook destaca por incluir términos como totalmente ya despectivos, como mierda, gitanos y gobierno, están reflejando un discurso bastante más agresivo y politizado en una red social como Facebook, ¿vale? Pues estas palabras clave reflejan un discurso centrado en la autoridad, en la legalidad y en la identidad nacional, en énfasis y tono según varía, ¿no? Según la plataforma, como podéis ver, Facebook más agresiva y Twitter y las otras. Bueno, YouTube también tiene ese porcentaje, pero bueno, como Instagram y TikTok como más sutiles, ¿no? El 52% de los mensajes en Facebook principalmente va contra el colectivo inmigrante que estamos diciendo, ¿no? Contra la globalidad. Tienen una base, la base principal de prejuicio, después de señalar, ¿no? el colectivo, es la de la seguridad. La seguridad, la delincuencia, es uno de los porcentajes también más altos, el 48%, y el tema del prejuicio por la raza o la etnia, ¿vale? El 24%. En Instagram muestra un enfoque en raza y etnia del 30%, en TikTok se centra en el colectivo inmigrante con un 52%, y el nivel de prejuicio tiende a ser sutil en las plataformas, entre un 60 y un 70 varía, y utilizan un lenguaje más indirecto, irónico o con formas visuales para transmitir mensajes discriminatorios. En el análisis ya pasamos a la parte de los grupos afectados, a los grupos a los que va destinado este mensaje de odio. Entonces tenemos al 60% de colectivos migrantes, principalmente árabe, africano y sudamericano. Este discurso se dirige hacia adultos, a partir de los 18 o 30 años, o familias, a jóvenes adultos y a familias, y con una mayor representación de personas de origen árabe, africano y sudamericano. La narrativa predominante se centra en la percepción como amenaza cultural o económica, ¿vale? En el contexto español. El 25%, y es interesante, el 25% de esos mensajes de odio van destinados a las mujeres. O sea, hay como una mención especial, es como ya se mencionan a las mujeres en un 25% de estos discursos de odio, y se dirige, como estábamos diciendo, principalmente a mujeres jóvenes, el 18%. Se centra en temas como los roles de género, la apariencia física, el acceso a derechos y su participación política, bastante cuestionada. En Instagram y en TikTok son los canales donde este tipo de discurso es más prevalente,
con un enfoque particular en ese contenido visual que estamos diciendo, ¿no? El otro aspecto es el que el 30% de la religión y el origen étnico son un objetivo muy significativo porque representan entre el 10 y el 30% del contenido analizado, variando según la plataforma. El Islam es como el principal foco en este sentido religioso, convenciones negativas hacia colectivos musulmanes, y en cuanto a etnia, el discurso de prejuicio se dirige principalmente hacia árabes, gitanos y africanos. La narrativa común vincula a estos grupos con los temas otra vez de seguridad, delincuencia y las diferencias culturales, ¿no? Esto de es que hay una incompatibilidad de culturas. El 10% va dirigido, ¿no? de estos contenidos va dirigido a grupos minoritarios como personas del grupo LGTBIQ+, minorías nacionales y comunidades indígenas. Son también objeto de ataques representados entre el 5 y el 10% de este contenido analizado. Estos ataques tienden a ser esporádicos y están más vinculados a algún determinado evento mediático o situación sociopolítica específica que haya pasado, ¿no? en algún momento. Vamos terminando. Y la integración del alcance, ¿vale?, de lo que estábamos hablando, esta parte de análisis de periodo, relación con esa interacción, el 35%, o sea, hay un aumento del 35% de publicaciones con contenido de odio durante periodos electorales. Esto refleja una preocupante tendencia de polarización y un uso de la retórica de división y en momentos claves de ese proceso democrático, pues en las elecciones. El 50%, durante periodos electorales se aprecia una mayor participación y posible normalización de estos discursos extremistas. Hay como mayor interacción, hasta un 50% de más interacción durante esos periodos. Y el 60%, ya hay picos de actividad con un 60% de incremento de discurso de odio en determinados días, y que se nota que hay determinados días donde de repente aparecen más discurso de odio y están en días que están en torno, ¿no?, a estos elementos electorales. El aumento del 45% en publicaciones de odio en Facebook durante estos periodos electorales posiciona a esta red social como un foco principal de atención para combatir la desinformación y el discurso de odio, sobre todo. O sea, como un elemento, en este caso vamos a dar la vuelta, como un elemento de difusión del discurso de odio, principalmente en época electoral. O sea, Facebook como que se posiciona más que otras redes sociales. Futuros pasos tras estas conclusiones. Aumentar el número de la muestra actual, estamos todavía, o sea, os hemos dado un adelanto de lo que será el informe final. Hemos llegado a los 2000 contenidos analizados. Profundizar en el análisis de los contenidos cualitativos y la dificultad de la recogida de datos. Es difícil hacer este análisis con determinados motores de búsqueda que tienen las redes sociales, sobre todo precisamente, casualmente, Instagram y TikTok tienen un motor de búsqueda muy complejo para poder hacer un análisis de un diagnóstico de discurso de odio. Casualmente también, Overatse, ¿no?, que saca su monitoreo bimensual, son las redes sociales que menos discurso de odio tienen, pero claro, también son las más difíciles de analizar. Entonces, bueno, habría que pararse a pensar en eso. Involucrar al alumnado universitario, esto sobre todo bueno, como digo, hemos tenido una pequeña experiencia con alumnado universitario para ese análisis, que nos llevó a generar espacios precisamente de conocimiento de cómo se iba a aplicar la metodología, de los conceptos de los que estamos hablando, ¿no?, discriminatorios, que lo vimos como muy positivo el poder involucrar en las investigaciones a esta participación comunitaria, ¿no?, porque nos permite darles de herramientas de conocimiento previo, luego generan, o sea, están haciendo esa práctica o están practicando en ese análisis y visibilizan esa realidad que a lo mejor de primera mano, pues, aunque nosotros se la contemos, no se la creen, ¿no? Entonces, creemos que también la propia investigación puede ser un elemento sensibilizador, ¿vale? Y queremos plantear para el futuro un análisis sobre lo que ha pasado con la DANA, hablando de los periodos. Creemos que lo que ha pasado en la catástrofe meteorológica de la DANA, bueno, pues también es un elemento, como hemos metido en la parte electoral, que creemos que nos sacará los colores.
Generar espacios de divulgación y sinergia con organismos de prevención y monitoreo del discurso de odio en redes, facilitando herramientas de sensibilización con la participación de la comunidad sobre la problemática, también será otro de los ejes que llevaremos lo que queda de año y años que viene, y propiciar la propuesta de marcos legales para proteger el derecho a la no discriminación y la igualdad de trato, así como la información veraz desde el punto de vista de la lucha contra el discurso de odio en estos espacios digitales, que parece que aún hay una firma por estas redes sociales, bueno, pues como que sale muy gratis, ¿no? Termino. Estos datos subrayan la urgente necesidad de abordar la xenofobia, el sexismo, la intolerancia en el entorno digital, especialmente durante periodos electorales, y es crucial desarrollar estrategias efectivas de moderación de contenidos y educación digital para fomentar un discurso público más inclusivo y respetuoso. En definitiva, este tipo de acciones, este tipo de iniciativas, estos proyectos que estamos llevando a cabo, entidades como CEPAIN, como Alianza por la Solidaridad, como ACCEN, como CEA, como Cruz Roja, como cualquier otro colectivo territorial en la Comunidad de Madrid, son súper necesarios. No podemos claudicar, aunque baje la financiación, aunque bajen las herramientas, las propuestas o los apoyos por parte gubernamental o privada. Tenemos que seguir estando ahí y creemos precisamente que la fuerza está en la comunidad. La única manera de poder rentabilizar y duplicar esta falta de recursos es con la comunidad y con la participación de esa comunidad. Muchas gracias.